Hola, buenas tardes. En esta breve cápsula se les hablará sobre lo que es el amparo directo en todas sus partes. En relación a mi participación, les hablaré lo que es el amparo directo. Seguidamente mis compañeros harán lo propio. Para ello utilizaremos la ley de amparo actual vigente y también la solicitud del amparo dirigida a las autoridades correspondientes, misma que va acompañada del amparo estructurado en la forma como tal marca la ley. Pues bien, el amparo directo se considera el análogo mexicano del recurso de casación. Esto es un medio de control de constitucionalidad, pero preponderantemente de legalidad, cuya función es emitir un juicio sobre otro juicio. La naturaleza de su estudio es estrictamente procesal. Salvaguarda los derechos fundamentales al debido proceso, audiencia y defensa. Pero, a diferencia del recurso, el amparo es un medio de control que centraliza la protección de la supremacía constitucional en la Federación. El amparo procede solo contra sentencias o resoluciones que pongan fin a un proceso. Estudia las violaciones procesales que acontecieron en la causa y que vician la sentencia o resolución definitiva, que en lógica consecuencia se entiende inconstitucional por no guardar el estricto apego a la legalidad, violentando derechos fundamentales. Sin embargo, el del amparo casación, como se le conoce al amparo directo, doctrinalmente se debe a nuestros propios antecedentes históricos. La demanda de amparo directo está contemplada en el artículo 170 de la Ley de Amparo de nuestra nacionalidad y está integrada por varios elementos indispensables que le otorgan constitucionalidad. En la demanda de amparo principal, artículo 174 de esta Ley de Amparo, y en su caso, en la adhesiva, que el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime, se cometieron, las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, como marca el artículo 176 de la Ley de Amparo. La presentación de la demanda ante autoridad de la responsable no interrumpe los plazos que para su autoridad distinta de la responsable, los plazos como promociona esta ley. En otro caso, en el artículo 177 de esta misma ley, cuando no se exhiban las copias a que se refiere el artículo anterior o no se presenten todas las necesarias, la autoridad responsable prevendrá al promovente para que lo haga dentro del plazo de 5 días, a menos de que la demanda se haya presentado de forma electrónica. Transcurrido sin que se haya subsanado la omisión, remitirá la demanda con el informe relativo al tribunal colegiado de circuito, cuyo presidente la tendrá por no presentada. Hablaremos un poco sobre el amparo directo y su substanciación. La procedencia del amparo tramitado mediante la vía directa llega de manera inmediata al conocimiento de los tribunales colegiados de circuito o de la Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Esto radica en la naturaleza de los actos que se reclaman, los cuales consisten en sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio. Como regla general, para que el amparo directo sea impugnable, previamente se tendrán que agotar todos los recursos ordinarios que la ley establezca, según se trate de la materia. Es decir, estos actos que se van a reclamar mediante la vía directa deben tener el carácter de definitivos, pues si aún con los recursos ordinarios el quejoso no logró que se pudieran modificar o sean revocados, atendiendo el principio de la definidad, tendrá como última instancia el juicio de garantías en la vía directa, que es este amparo directo. Este amparo se substanciará con la naturaleza jurídica propia de un recurso, pues su finalidad es la de revisar ya sea la sentencia definitiva, el laudo o la resolución que se emite porque ha dañado en la esfera jurídica al quejoso. La tramitación de este juicio de garantías promovido mediante la vía directa se inicia con la interposición de la demanda a través de la autoridad responsable, o sea, a través del órgano de amparo que dictó la sentencia, el laudo o la resolución que se combate.
por lo que en el plazo de 5 días hábiles posteriores a la fecha de presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado está obligado a correr traslado al tercero interesado, rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo. Hecho lo anterior, y una vez que el Tribunal Colegiado de Circuito ha recibido la demanda con todos los anexos, el órgano de amparo tendrá el plazo de 3 días para acordar la demanda de garantías, la cual tendrá, ya sea que se deseche si se encuentra con alguna causa evidente de improcedencia, ya sea que se prevenga al quejoso si es que la demanda contiene irregularidades que no hayan sido cumplidos con los requisitos formales, o admitir si es que encuentra un motivo de improcedencia. Si es que no se encuentra un motivo de improcedencia, defectos en el escrito de demanda, o que una vez hecha la prevención se haya desahogado en tiempo y forma, y si el requerimiento fuera corregido, pues ya se pasa a la admisión de la demanda. Por lo que el tribunal, una vez admitida el trámite, así como modificado, señalará el plazo de 15 días para que las partes presenten por escrito sus alegatos. Posteriormente, y cumplido este plazo, el tribunal colegiado deberá resolver el asunto sometido a su conocimiento. El presidente del tribunal, dentro de los 3 días siguientes, deberá turnar el expediente al magistrado ponente que corresponda, a efecto de que éste formule por escrito el proyecto de resolución. Finalmente, la sentencia debe ser pronunciada, ya sea por unanimidad o mayoría de votos. Gracias. Ahora hablaremos de los requisitos de un juicio de amparo directo. Plasmado en el artículo 175 de la Ley de Amparo, expresa que la demanda debe formularse en forma escrita. Y son 7 puntos importantes. Nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva en su nombre. Aquí establece que hay 2 formas de que el quejoso puede venir por su propio derecho o de promover a nombre de otra persona. En el caso del domicilio, hay que establecer si sería el domicilio particular o el domicilio procesal, ya que la intención de exigir al quejoso que señale un domicilio es para la finalidad de notificar aquellas resoluciones que se van dictando en un juicio. Segundo punto importante es el nombre y domicilio del tercero interesado. En el artículo 5 de la Ley de Amparo señala que el tercero interesado pudiera tener carácter de 5 figuras. La primera sería la persona que haya gestionado el amparo, la contraparte, la víctima, el indicado y por último tenemos al Ministerio Público. Como tercer punto importante, tenemos que la autoridad responsable. La autoridad no es el nombre de la persona, sino el nombre del órgano. El órgano es quien el quejoso le atribuye el acto que estimó conculcatorio de sus garantías individuales y derechos humanos. El cuarto punto muy importante es el acto reclamado. Es un requisito obligatorio para la procedencia del amparo. Es imputado por el quejoso a una autoridad y puede ser tanto un acto en sentido estricto como una ley, y lo importante es que hay que precisar cada una de las cosas que se reclaman a la autoridad. El quinto punto es la fecha en que se haya la notificación de los actos reclamados. El sexto punto es los preceptos que conforme a la fracción del artículo primero, dice, esto quiere decir que es en contra de normas generales, actos, omisiones de autoridades que violen los derechos y garantías reconocidos y otorgados por la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte. El último punto son los conceptos de violación. Es la relación razonada en que el quejoso ha de establecer entre los actos
desplegados por autoridades responsables y los derechos y garantías fundamentales que estimen violados. Muchas gracias por la atención. El capítulo 5 de la Ley de Amparo, en su sección primera, nos habla sobre las reglas de competencia. En este caso, menciona que son competentes para conocer del juicio de amparo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito y los órganos jurisdiccionales. Todo esto en el artículo 33 de la Ley de Amparo. Para abocarnos más a lo que es el juicio de amparo directo, quiero señalar que en el artículo 34 de esta misma Ley de Amparo nos dice que los tribunales colegiados de circuito son competentes, para conocer el juicio de amparo directo, que es lo que hemos estado hablando durante este video. El artículo 40 también menciona algo muy importante, y que el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán ejercer de manera física o a solicitud del Procurador de la República la facultad de atracción para conocer de un amparo directo cuando por su interés y trascendencia lo ameriten. Y menciona 4 fracciones. La primera, que puede ser planteada por cualquier ministro o por solicitud, en este caso, del Procurador General de la República. Como bien sabemos, son 11 ministros, incluidos el presidente. 2. Recibidos los autos, se turnará el asunto al ministro que corresponda y en 15 días formule un dictamen a efecto de resolver si ejerce o no dicha facultad. 3. Transcurrido el plazo anterior, el dictamen será discutido por el tribunal o por las salas. Si el Pleno o la sala deciden ejercer la facultad de atracción, se abocará al conocimiento. En su caso contrario, devolverá los autos al tribunal de origen. Sabemos que es muy importante en este caso conocer cuáles son las autoridades, en este caso competentes para los asuntos de amparo directo. Todo también depende de la materia en la cual se esté dando o ejerciendo, este tipo de juicio. Para concluir con lo de competencias, como mencioné anteriormente, los tribunales colegiados de circuito son quienes se encargan, en este caso, del juicio de amparo directo, y también son quienes dan una resolución o una sentencia definitiva. El artículo 170, en su fracción primera, dice que se entiende por sentencia definitiva o laudos la que decidan en el juicio en lo principal. En este caso, para que sea una sentencia definitiva, es aquella que resuelve el juicio en lo principal. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que pronunciarse principalmente en el fondo de la situación planteada. En la fracción 3 se dice que se tienen que agotar todos los recursos ordinarios para que pueda ser una resolución definitiva.